Buenos días, nuevamente aquí estamos una vez más en mi iglesia, en mi casa, hablando sobre el reino de Dios. Y esta semana vamos a continuar, esta es la semana 5 y quiero hacer una pequeña, una ilustración. Y tiene que ver un poquito con un show muy popular que se llama Survivor o Sobreviviente. Y si ustedes no están familiarizados con este reality show, se trata de un grupo de personas que están en una isla, están ahí aisladas durante aproximadamente 39 días y se dividen en tribus y luego conforme va pasando el tiempo o van pasando los días, van votando para ver quién se queda y quién se va. Obviamente suena muy sencillo esto, pero eh, siguen votando y las personas van eliminando otras con estrategias, con giros inesperados aquí y allá, lo que hace que sea un espectáculo mayor este programa. Y el último, el único que queda, va a quedar solamente una persona y esa persona que queda va a ganarse $1,000,000. Así que, aunque es un concepto fácil de entender, hay muchos giros y vueltas a lo largo de cada temporada, lo que hace que la gente esté más picada y siga viendo este show. Y uno de estos giros inesperados es un lugar que se llama la Isla del Exilio. Y este es un lugar donde uno de los concursantes eh, es llevado a este lugar eh, como castigo. Y ahí se le deja solo durante algunos días. Y este concepto, perdón, obviamente no es algo nuevo. Durante siglos las naciones, los imperios, los reinos han utilizado el exilio como un castigo por el mal comportamiento y por violar la ley. Así que este castigo enviaría al autor del crimen a un mundo sin identidad y sin hogar. Y para muchos este concepto de exilio podría ser peor que casi cualquier otro castigo. ¿Verdad? Era un tipo como de muerte en vida. Así que el exiliado se convertía en un tipo de como muerto viviente, sin ataduras, sin un hogar, sin un lugar donde esconderse del horror del mundo. Así que no solamente eran expulsados de su país, sino que a menudo también eran rechazados por sus propios familiares y amigos. Bueno, el reino de Dios no es uno con el exilio. Pero Pablo habla acerca de una cosa interesante. Habla acerca de que hay quienes no heredarán el reino de Dios o el reino de Cristo. Y en Efesios 5 nosotros podemos ver eso. Pablo cambia un tanto su estructura y la escritura de sentarse en la gracia de Dios para hablar sobre cómo nosotros nos vamos a relacionar con el reino al cual hemos sido salvados. Y aquí nosotros podemos ver en Efesios 5:1 dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragrante para Dios. Entre ustedes ni siquiera, dice, debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe de haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar, y haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Bueno, es importante tener en cuenta que Pablo pasa una cantidad significativa de tiempo hablando de nuestra libertad de la ley. O sea, en la vida previa a Cristo, nosotros necesitábamos la ley para conducirnos, para guiarnos en el camino que debíamos de seguir y evitar cometer demasiados errores. Bueno, parte de la forma en la que Pablo cuenta la historia de la salvación es específicamente sobre la ley. Por un tiempo nosotros fuimos cautivos por nuestra necesidad de seguir la ley y de tener una buena relación con Dios. Sin embargo, ahora nuestra relación se basa en lo que Jesús hizo en la cruz. Así que nosotros tenemos una relación con Dios debido a la gracia y la fe y no al cumplimiento estricto de un conjunto específico de reglas y regulaciones. Bueno, si nosotros llevamos el Evangelio de Pablo al extremo, o las enseñanzas de Pablo al extremo, podemos hacer lo que se nos dé la gana, ¿verdad? Si existe tal libertad en la era en la que vivimos, que es la era de la gracia, pues fácilmente esto se puede, en su momento, la gente llegó a decir, bueno, pues si todo nos es perdonado y si somos salvos por gracia y no tenemos nosotros que hacer nada, bueno, pues podemos hacer lo que se nos dé la gana. ¿Por qué? Porque obviamente la gracia es incondicional, es interminable y se da libremente. De hecho, muchas personas llevaron este mensaje de Pablo a ese extremo. Incluso en la actualidad vemos personas que han llevado este mensaje
a esos extremos, ¿verdad? Han convertido la libertad en libertinaje. Pero Pablo, al ver esto, al percatarse de esto que estaba sucediendo, comienza como de alguna manera, y lo voy a decir entre comillas, a corregirlo. Y él le dice que aquellos que cometen las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. En las obras de Pablo, la carne se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa antes de que la gracia invada nuestra vida. Pablo advierte a sus lectores que dejen que la gracia los transforme y que comprender que la verdadera fe permite que el Espíritu Santo haga su trabajo dentro de nosotros. Así que, como verán, las personas que cometen las obras de la carne no son necesariamente personas que están fuera de la iglesia. Son personas que están sentados en nuestro servicio dominical todos los domingos. Estas personas son cristianos como usted y yo. Y la lista de los vicios o de los pecados o de las transgresiones, como usted lo quiera llamar, no necesariamente son grandes, sino que pueden ser cosas pequeñas que apuntan a que estamos viviendo una vida que no ha sido transformada por el Espíritu. En la palabra de Dios dice que nosotros andemos por el Espíritu, que nos movamos en el Espíritu. Así que muy importante que nosotros, a ver, permítanme. Sí, es muy importante que nosotros andemos caminando por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que esta frase no se trata solamente de abrirte camino a través de la tentación, pero sobre una verdadera y total transformación de nuestra naturaleza humana. Nosotros al caminar por el Espíritu, o a través del Espíritu, la carne se muere de hambre. O sea, la carne, refiriéndonos a nuestra naturaleza pecaminosa, se muere de hambre. Como les decía, esta frase es un proceso, y cuando este proceso comienza, hay un impulso hacia nuestros deseos carnales. Y Pablo está poniendo la vida cristiana en un péndulo, porque en un extremo está la ley, ¿verdad? Que es la tentación de seguir estrictamente un conjunto de reglas para nosotros poder alcanzar el agraciarnos con Dios. Y por otro lado, y tratamos el fruto del Espíritu como una ley que debemos de seguir para poder entrar al cielo. Entonces a eso es a lo que se refiere. Nosotros no somos salvos por nuestras obras, por lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y debemos de quitarnos esa mentalidad. Pero por otro lado está también la carne. Esta es una vida de libertad, de libertinaje, sin ningún tipo de regulación. Es una vida de inmoralidad, de impureza y de división. Y esto es donde lo llevamos al otro extremo, de decir, bueno, pues si somos salvos ya por gracia y yo no tengo que hacer nada, pues puedo vivir mi vida libremente y voy a hacer lo que se me dé la gana. Pero, o sea, no es el punto medio, en el término medio, es donde nosotros estamos, donde nosotros queremos estar. Nuestra ciudadanía en el reino de Dios no se trata solamente de acciones, y no se trata solo de que sigamos todas las reglas de la Biblia. Ser exiliado del reino no se trata únicamente de lo mal que actuamos, ¿ven? Sino que en cambio se trata acerca de lo que se dice sobre nuestras acciones. Y nosotros lo vemos plasmado en todo el Nuevo Testamento. Vemos que están hablando constantemente que nosotros debemos de reflejar un comportamiento que sea digno del reino, que sea digno de Jesús. O sea, que nosotros debemos de permitir que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. En una ocasión escuché a una persona decir que si tu vida este año en comparación al año anterior se parece más a Jesús, entonces algo anda mal en nuestra vida espiritual. Así que nuestra herencia del reino se trata de una reacción a la transformación que tiene lugar dentro de nosotros. Nuevamente, nuestra herencia en el reino se trata de la reacción a la transformación que lleva lugar dentro de nosotros. ¿Ven? Así que muy importante que entendamos esto para seguir entendiendo lo que es el reino de los cielos, el reino de Dios. Se trata, nuestras obras no nos van a salvar, nos van a redimir, pero nuestras obras van a hablar acerca de nuestra creencia. Amén. Santiago nos dice que tú muéstrame
una fe sin obras, yo te mostraré una fe muerta. Dice, tú muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Amén. Que nuestras acciones reflejen nuestra creencia. Eso se llama congruencia. Amén. Y Dios los bendiga y aquí nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.